Jesús América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. En estos 10 minutos con Jesús vamos a leer el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Jesús le contestó: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas, no me creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Es un evangelio sumamente difícil, este pasaje que acabamos de leer, porque encierra como mucho misterio. Es un evangelio que sigue con el diálogo de Nicodemo y nos presenta este tema del nacimiento de lo alto. Se presenta la necesidad del hombre de participar de la vida de Dios, de conocer a Dios mejor, de sentir como siente Dios, de pensar como piensa Dios, de meterse un poquito en los zapatos de Dios, meterse un poquito en la piel de Dios, para ver desde ese lugar, desde la mirada de Dios, nuestra propia vida, lo que nos pasa, mirar la vida de los demás, el mundo, nuestra época. Pero para nacer de lo alto hace falta una transformación interior, nos plantea Jesús. Tenemos que estar abiertos a Dios mediante esa transformación. Y esa apertura no significa agotar el conocimiento sobre Dios. Justamente Dios permanece en el misterio. Por eso utiliza una imagen tan rara como la del viento. Jesús nos hace una comparación, ¿no?, con el viento. Tenés que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su ruido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Dificilísimo de entender. Sin embargo, a lo que Jesús se refiere es esto. Según lo entiendo, dejarnos tocar por las realidades de Dios, por la gracia, por esa acción de Dios en nuestro corazón, no significa que lo vayamos a entender a Dios. Dios nunca va a caber en nuestra cabeza, nunca va a caer en nuestra razón. No se aplican criterios humanos para explicar a Dios. Por eso dirá al final: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, yo. Dirá Jesús. O sea, no intenten entender a Dios, no intenten meterse en la cabeza de Dios. Simplemente déjense tocar por la gracia, porque así sentirán como siente Dios. Lo necesario para resolver lo que tengamos que resolver, lo necesario para entender lo que tengamos que entender. No vamos a entender todo, no podemos desvelar el mundo entero, y menos a Dios. Como San Agustín cuando estaba tratando de entender la Trinidad, que ve de pronto en la talla ese chico que estaba metiendo agua en un pocito de arena, y cuando se le acerca a San Agustín le pregunta qué estaba haciendo. Estoy tratando de meter el mar aquí adentro. San Agustín se ríe y le dice: pero ¿no te das cuenta que eso es imposible? Y el chico lo mira a San Agustín y le dice: es más fácil que lo que vos estás intentando, meter a Dios en tu cabeza. Y desapareció. Era un ángel que estaba tratando de hacerle ver a San Agustín que por más esfuerzo que hiciera jamás iba a entrar en su cabeza la Trinidad, que no se volviera loco, que se dejara tocar por la gracia, que se relaje un poco, que se abandone un poco en las manos de Dios. Pero esa transformación que necesitamos para poder pensar como Dios, sentir como Dios, nos pide de nuestra parte que nos abramos a la misericordia, a la experiencia de Dios. Jesús es el único y es el verdadero revelador de Dios, y lo hace desde su experiencia inmediata con el Padre. En la cruz, signo de contradicción, la cruz se presenta
como el lugar por excelencia de la revelación divina. Es el único lugar donde Dios se revela, porque es el único lugar donde Dios nos salva. Jesús no nos salva cuando hace milagros, Jesús no nos salva cuando nos cuenta las bienaventuranzas o nos enseña a rezar el Padre Nuestro, cuando juega con los niños, en esos momentos preciosos que habrá habido de atardeceres con Jesús junto al mar de Galilea. En ninguno de esos momentos nos salva Jesús. Jesús nos salva en un momento horrible, feo, grotesco, trágico, la cruz. ¿Cómo comprender esto? Entonces nos pone en este Evangelio esa imagen, es el final del Evangelio, de la serpiente puesta en un mástil en el desierto, en el libro de los Números. Sirve como una imagen pedagógica para comprender este misterio. Esa serpiente que Dios le dice a Moisés que construya para que los que han sido picados por las víboras venenosas la miren y se curan, prefigura la crucifixión del Mesías y muestra cómo la maldición pasa a ser un instrumento de curación para el pueblo de Israel. Es muy curioso cuando leemos ese pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento en el cual los judíos eran picados por serpientes en ese largo caminar hacia la tierra prometida, después del cruce del Mar Rojo, huyendo de Egipto, y de pronto son atacados por serpientes venenosas, y acuden a Moisés para que le pida a Dios una especial protección. Y Dios hace una cosa rarísima. Le pide que construya una serpiente de bronce, para que todo el que es picado, el que es atacado por una serpiente, de verdad, mire aquella serpiente de bronce y se cure. Cosa que lo hizo Moisés, efectivamente, y la gente cuando era picada miraba a la serpiente y se curaba. Uno podría haberse preguntado, ¿por qué Dios no le hizo construir, no sé, una imagen de ángel, una paloma, cualquier cosa menos una serpiente, justamente, que era lo que le estaba picando? Porque es una figura de la cruz. Allí donde parece que todo se tuerce, allí donde parece que Jesucristo fracasa, allí donde todas nuestras esperanzas se hacen bolsa, ¿no?, contra la cruz, allí está nuestra salvación. Ahí, justo en el dolor, justo en el sufrimiento. Por eso dirá San Pablo, ¿cuáles son tus tesoros sobre la tierra? Hambre, sed, desnudez, soledad, prisión, cárcel, calumnia. No dice éxito, poder, dinero, juntar, llegar a tu primer $1.000.000, etcétera, etcétera. Dios nos hace ver que en la cruz, en el fracaso, en el dolor, en el sufrimiento, es el lugar donde nos podemos realmente encontrar con Dios. Estos días, no sé, le recomiendo, si alguno quiere ver una película que se llama La Cabaña en Netflix, que habla sobre la misericordia de Dios justamente en un momento de tremendo dolor, como es una persona que ha perdido a su hija en circunstancias trágicas. Allí será el lugar de encuentro con Dios. A Dios lo encontraremos en el dolor, en el profundo dolor. Por eso en la cruz nos encontramos con la misericordia de Dios, esa misericordia que nos hace recordar la del domingo anterior, en que Jesús lo espera a Tomás y hace que los apóstoles también lo esperen a Santo Tomás, porque no quería creer. Ese Tomás incrédulo que le dice, si no meto mis dedos en las llagas y mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús podría haberse indignado, podría haber dicho, incrédulo, te dejo atrás. Jesús no deja atrás a nadie, a ningún desprotegido, a nadie, absolutamente a nadie. Por eso nosotros en esta pandemia no dejamos atrás a nadie. Los discípulos de Dios no podemos dejar atrás a nadie. Pidámosle al Señor que nos aumente la confianza en Él, que no tengamos miedo a esas cosas que a veces no entendemos, como son la cruz, el sufrimiento, pero que nunca dejemos de lado a los que se van quedando atrás en el camino. Que Dios nos guarde. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros.